María Simma, la mujer que veía a los muertos, las almas que revelaron su destino eterno. Vorarlberg, Austria. El año era 1940. En una pequeña aldea alpina rodeada de montañas nevadas y bosques densos, una joven campesina de 26 años despertó en medio de la noche aterrorizada. No había sido una pesadilla. No había sido el viento golpeando contra las ventanas de madera de su modesta casa. Había alguien en su habitación. Alguien que no debería estar allí. Alguien que no podía estar allí. Porque esa persona había muerto hacía 3 semanas. María Simma se incorporó en su cama, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La habitación estaba helada, mucho más fría de lo normal incluso para un invierno austríaco. Su aliento se condensaba en el aire como si estuviera al aire libre. Y allí, junto a la ventana, iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las cortinas, estaba la figura translúcida de una mujer mayor. María la reconoció inmediatamente. Era una vecina del pueblo que había muerto recientemente sin recibir los últimos sacramentos. La aparición no era terrorífica en el sentido tradicional. No había gritos. No había amenazas. No había manifestaciones demoníacas. Pero la presencia era innegablemente real, palpable, imposible de ignorar. Y la mujer muerta hablaba. No con voz audible que despertara a otros en la casa, sino directamente al corazón de María, con palabras que resonaban en su alma con claridad absoluta. María, por favor, ayúdame. Estoy en el purgatorio. Necesito oraciones. Necesito misas. Necesito que alguien en la tierra interceda por mí. No puedo avanzar sin ayuda. Por favor. María quería gritar. Quería huir. Quería despertar y descubrir que todo era un sueño. Pero no era un sueño. Era el comienzo de una misión que duraría más de 60 años. Una misión que nadie elegiría voluntariamente. Una misión que la convertiría en uno de los casos más extraordinarios y documentados de comunicación entre los vivos y las almas del purgatorio en toda la historia de la Iglesia Católica. Durante las siguientes 6 décadas, hasta su muerte en 2004 a los 90 años, María Simma se convertiría en lo que solo puede describirse como un puente entre dos mundos. Miles de almas del purgatorio la visitarían. Algunas eran parientes de personas que buscaban su ayuda. Otras eran desconocidos que necesitaban desesperadamente oraciones que nadie más les ofrecía. Y algunas eran personajes históricos famosos cuyo destino eterno nadie esperaba: Adolf Hitler, John F. Kennedy, John Lennon, el Papa Pablo I, Germán Göring. Nombres que habían marcado la historia del siglo XX. Almas que habían pasado por el juicio de Dios y cuyo destino final María conocería de primera mano. Pero María nunca buscó esto. Nunca quiso fama. Nunca pretendió convertirse en medium o vidente famosa. De hecho, durante años intentó desesperadamente que las apariciones cesaran. Rogaba a Dios que le quitara este don aterrador. Pero Dios tenía otros planes. Y lo que María descubriría a través de estas visitas cambiaría completamente su comprensión de la muerte, el purgatorio, la misericordia divina y la importancia crítica de la oración por los difuntos. La Iglesia Católica investigó su caso exhaustivamente durante décadas. Obispos, teólogos, psiquiatras y exorcistas la examinaron. Buscaban fraude. Buscaban enfermedad mental. Buscaban posesión demoníaca. Buscaban cualquier explicación natural o supernatural maligna. No encontraron nada. Lo que encontraron fue una mujer profundamente humilde, de fe sencilla pero profunda, completamente sana mentalmente, sin ningún deseo de lucro o fama, que simplemente reportaba con precisión exacta lo que las almas del purgatorio le comunicaban. Sacerdotes que la conocieron personalmente testificaron que la información que María recibía de las almas era verificable. Conocía detalles sobre personas que habían muerto que ella no podría haber sabido por medios normales.
Describía pecados específicos no confesados que solo los penitentes conocían. Revelaba secretos familiares que solo los involucrados sabían. Y lo más importante, las almas que la visitaban siempre, invariablemente, sin excepción, pedían lo mismo: oraciones, misas, sacrificios. Nunca pedían venganza. Nunca revelaban el futuro. Nunca hacían profecías apocalípticas sensacionalistas. Solo suplicaban por ayuda espiritual para salir del purgatorio y entrar finalmente al cielo. Esta es la historia de María Simma. Una historia que desafía nuestra comprensión moderna de la muerte. Una historia que confirma las enseñanzas más antiguas de la Iglesia sobre el purgatorio. Una historia que debería cambiar radicalmente cómo vivimos, cómo rezamos y cómo nos preparamos para la eternidad. Porque si lo que María experimentó es verdad, y la Iglesia nunca encontró razón para dudar de ella, entonces la muerte no es el final de nuestra capacidad de ayudar a quienes amamos. El purgatorio no es concepto medieval obsoleto. Y nuestras oraciones tienen poder real, tangible, verificable para liberar almas que sufren esperando entrar en la presencia de Dios. Antes de continuar con esta historia extraordinaria que podría cambiar tu comprensión de la muerte y el más allá, suscríbete a El Sagrario Oculto y activa la campanita. Cada semana compartimos revelaciones místicas, casos documentados de santos y misterios que la Iglesia ha investigado pero que pocos conocen. Y si esta historia ya te está impactando, déjanos un me gusta ahora mismo. Para comprender la magnitud de lo que María Simma experimentó, necesitamos conocer quién era esta mujer extraordinaria que Dios eligió para esta misión tan inusual. María Simma nació el 2 de febrero de 1915 en Sonntag, una pequeña aldea alpina en Vorarlberg, la región más occidental de Austria. Era la segunda de 8 hijos en una familia campesina profundamente católica pero extremadamente pobre. Su infancia fue dura. La familia apenas tenía suficiente para comer. María trabajaba en los campos desde muy pequeña, ayudando con las vacas, cultivando vegetales, haciendo todo lo necesario para la supervivencia de la familia. Su educación formal fue mínima. Asistió a la escuela primaria local solo hasta los 14 años, lo cual era común para niñas campesinas en esa época. Después tuvo que trabajar tiempo completo para contribuir al sustento familiar. Pero había algo especial en María desde muy joven. No era su inteligencia académica ni sus habilidades especiales. Era su fe simple pero profunda. Su devoción a la oración. Su amor genuino por Dios y por la Virgen María. Cada día, sin importar cuán agotada estuviera del trabajo, María rezaba el rosario completo. Iba a misa siempre que podía. Se confesaba regularmente. Vivía una vida de virtud ordinaria extraordinaria, como la llamarían los teólogos después. A los 20 años, María expresó su deseo de entrar en la vida religiosa. Quería ser monja, dedicar su vida completamente a Dios. Pero su familia era demasiado pobre. No tenía dote. Y su salud, debilitada por años de trabajo duro y mala nutrición, no era lo suficientemente fuerte para las exigencias de la vida conventual. Todas las congregaciones que contactó la rechazaron. María aceptó esta cruz con humildad. Si Dios no quería que fuera monja, entonces serviría a Dios como laica. Continuó viviendo en su aldea, trabajando, orando, ayudando a los pobres cuando podía, viviendo una vida escondida de santidad ordinaria. Y entonces, en 1940, cuando tenía 26 años, comenzaron las visitas. La primera aparición, como describimos en la apertura, la aterrorizó. María corrió al día siguiente a hablar con su párroco, el padre Franz. Le contó todo con lágrimas, temblando, rogándole que hiciera algo para que las apariciones cesaran. El padre Franz era un sacerdote sabio y cauteloso. No descartó inmediatamente la experiencia de María como imaginación o engaño demoníaco. Pero tampoco la aceptó sin cuestionamiento. Le hizo preguntas específicas. ¿Qué aspecto tenía la aparición?
¿Qué dijo exactamente? ¿Pedía algo contrario a la fe católica? ¿María había invocado el nombre de Jesús? ¿La aparición huyó cuando María rezó? Las respuestas de María fueron claras. La aparición era el alma de una persona real que había muerto. Pedía solo oraciones y misas. No huía ante el nombre de Jesús ni ante oraciones católicas. No revelaba secretos prohibidos ni hacía profecías. El padre Franz conocía la doctrina católica sobre el purgatorio y la comunión de los santos. Sabía que la Iglesia siempre había enseñado que las almas del purgatorio pueden, con permiso de Dios, comunicarse con los vivos para pedir ayuda espiritual. Le dijo a María, reza por esa alma. Ofrece misas por ella. Y si realmente es un alma del purgatorio y no un engaño del demonio, dejará de aparecer una vez que sea liberada. María obedeció. Ofreció 9 misas por el alma de su vecina fallecida. Rezó rosarios. Ofreció sus trabajos diarios como sacrificio por esa alma. Y después de 3 semanas, la aparición vino una última vez. Pero esta vez era diferente. El rostro del alma estaba radiante de felicidad. Y sus palabras fueron de gratitud infinita. Gracias, María. Gracias por tus oraciones. Gracias por las misas. He sido liberada. Voy al cielo ahora. Pero hay muchas otras almas que necesitan ayuda. Dios te ha elegido para ayudarlas. No tengas miedo. Y entonces desapareció en una luz dorada. María esperaba que eso fuera el final. Pero era solo el principio. Pocas semanas después, otra alma apareció. Luego otra. Y otra. A veces era una por noche. Otras veces venían varias en la misma noche. Algunas eran almas de personas de su aldea. Otras eran de lugares lejanos que María nunca había visitado. María volvió al padre Franz, casi desesperada. Padre, no puedo vivir así. No puedo dormir. Tengo miedo. Por favor, haga que esto pare. Pero el padre Franz, después de observar el caso cuidadosamente durante meses, llegó a una conclusión sorprendente. María, creo que Dios te ha dado un don extraordinario. No para tu beneficio, sino para el beneficio de las almas del purgatorio que sufren esperando entrar al cielo. Es una cruz, sí. Pero también es una misión sagrada. Pero padre, protestó María, yo no soy nadie especial. Soy solo una campesina ignorante. ¿Por qué yo? El padre Franz sonrió con sabiduría, precisamente por eso. Dios elige a los humildes para confundir a los sabios. Santa Catalina de Génova también veía almas del purgatorio. Santa Margarita María Alacoque también. Santa Faustina Kowalska también. Y ahora tú. Acepta este don con humildad y úsalo para ayudar a las almas que más lo necesitan. María finalmente aceptó. No con entusiasmo, sino con obediencia dolorosa. Y durante los siguientes 64 años, hasta su muerte en 2004, se convertiría en lo que solo puede describirse como una mística del purgatorio. Su rutina diaria era extraordinaria. Se levantaba a las 4:30 de la mañana. Iba a misa diaria a las 6. Trabajaba en los campos o en trabajos domésticos hasta el mediodía. Por la tarde, recibía visitantes que venían de toda Europa y eventualmente de todo el mundo buscando su ayuda para sus seres queridos fallecidos. María nunca cobró dinero. Nunca buscó publicidad. Vivía en la misma casa humilde donde había nacido. Usaba la misma ropa simple durante décadas. Comía de manera frugal, a menudo ayunando por las almas del purgatorio. Y cada noche, cuando finalmente se acostaba agotada, las almas venían. A veces pacíficamente. Otras veces con urgencia desesperada. Pero siempre con el mismo mensaje: por favor, ayúdanos. Reza por nosotros. Ofrece misas por nosotros.
No nos olvides. La noticia de María Simma se extendió lentamente. Al principio solo en su aldea. Luego en la diócesis. Eventualmente en toda Austria y más allá. Sacerdotes venían a investigarla. Teólogos venían a interrogarla. Escépticos venían a desenmascarar lo que asumían era fraude. Pero nadie encontró nada sospechoso. María era exactamente lo que parecía, una mujer simple, profundamente católica, completamente sincera, que reportaba fielmente lo que las almas le comunicaban sin añadir ni quitar nada. Su obispo, después de investigación exhaustiva, dio permiso implícito para que María continuara su misión, aunque nunca hubo aprobación oficial formal. La posición de la Iglesia era cautelosa pero abierta. No había nada contrario a la fe en lo que María reportaba, pero tampoco era obligatorio creer en sus experiencias. Durante las décadas de 1970 y 1980, varios libros se publicaron sobre María Simma basados en entrevistas extensas. El más famoso fue Get Us Out of Here. Sácanos de aquí, escrito por la hermana Emmanuel Mayer después de pasar tiempo significativo con María. Estos libros contenían enseñanzas extraordinarias sobre el purgatorio que María había aprendido directamente de las almas. Que el purgatorio tiene diferentes niveles de sufrimiento dependiendo de la gravedad y cantidad de pecados no expiados. Que el sufrimiento principal del purgatorio es la separación temporal de Dios, no tanto tormentos físicos. Que las almas del purgatorio no pueden orar por sí mismas pero pueden orar por los vivos. Que las misas son la ayuda más poderosa para las almas, seguidas por el rosario, el ayuno y las obras de caridad hechas en su nombre. Que muchas almas permanecen en el purgatorio durante décadas o incluso siglos porque nadie reza por ellas. Que las almas más olvidadas son las que más necesitan ayuda. Pero lo más impactante de todo fueron las revelaciones sobre personas famosas cuyo destino eterno María conoció a través de las almas que la visitaban. Si hasta este momento la historia te ha impactado, compártela. Alguien en tu vida necesita escuchar esto. Y déjanos en los comentarios, ¿rezas regularmente por las almas del purgatorio? Tu comentario nos ayuda a que YouTube muestre este vídeo a más almas que buscan la verdad. Era el año 1975. María Simma tenía 60 años y llevaba 35 años recibiendo visitas de almas del purgatorio. Ya nada la sorprendía. O eso pensaba. Una noche de noviembre, mientras rezaba el rosario antes de dormir, sintió la presencia familiar que anunciaba una visita. El aire se enfrió. Una sensación de peso espiritual llenó la habitación. Y entonces apareció. Era un hombre alto, de aspecto imponente, vestido con uniforme militar alemán de la Segunda Guerra Mundial. Llevaba condecoraciones, insignias de alto rango. Su rostro mostraba sufrimiento profundo pero también una dignidad extraña. María no lo reconoció inmediatamente. Pero cuando el alma habló, identificándose, María sintió que su sangre se helaba. Me llamo Germán Göring. Fui mariscal del Reich. Segundo al mando en la Alemania nazi. Cometí crímenes terribles. Participé en atrocidades que causaron millones de muertes. Pero mi familia ha estado rezando por mí. Y Dios, en su misericordia infinita, me ha dado esperanza. Estoy en el purgatorio. Necesito más oraciones para ser purificado de todo el mal que hice. María quedó paralizada. ¿Germán Göring? ¿Uno de los criminales de guerra nazis más notorios de la historia? ¿No debería estar en el infierno? Pero el alma continuó, leyendo los pensamientos de María. Sé lo que estás pensando. Y tienes razón en horrorizarte por lo que hice. Pero escucha lo que te voy a decir, porque es importante que el mundo lo sepa. Dios no me condenó. Yo casi me condené a mí mismo. Pero en el último momento antes de morir, cuando tomé el veneno en mi celda para evitar la ejecución, tuve un instante de claridad absoluta. Vi todo el mal que había hecho. Vi todas las vidas destruidas.
Vi el sufrimiento que causé. Y en ese instante final, con mi último aliento consciente, clamé en mi corazón: Dios, perdóname. Cristo, ten misericordia de mí. Y Él la tuvo. No fui engañado completamente por el nazismo. Sabía que muchas cosas que hacíamos estaban mal. Pero permití que la ambición, el poder y el miedo me cegaran. Soy responsable. Pero Dios vio que en lo más profundo de mi ser, aplastado bajo capas de orgullo y pecado, todavía había una chispa de arrepentimiento. Y esa chispa fue suficiente para que su misericordia actuara. María escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cuánto tiempo has estado en el purgatorio?, preguntó. 30 años, respondió el alma. Y todavía me queda mucho por purificar. El sufrimiento es terrible, pero es justo. Y lo acepto porque sé que al final, cuando esté completamente limpio, veré el rostro de Dios. Algo que nunca merecí, pero que Él me ofrece gratuitamente. Pero escucha esto, María, no estoy aquí solo para pedir oraciones por mí. Estoy aquí para darte un mensaje para el mundo. No juzguen. No asuman que conocen el destino de ninguna alma. Dios es más misericordioso de lo que cualquier ser humano puede imaginar. Yo, que merecía el infierno 1000 veces, fui salvado por un momento de arrepentimiento sincero. ¿Quién eres tú para decir que alguien más no puede ser salvado? El alma desapareció lentamente, dejando a María temblando en su cama, sin poder procesar completamente lo que acababa de experimentar. Pocas semanas después vino otra visita igual de impactante. Esta vez era un hombre mayor, vestido con ropas que parecían del Renacimiento italiano. Llevaba algo que parecía vestimenta papal. María preguntó quién era, y el alma respondió con voz suave pero triste. Soy el Papa Pablo I, gobernó la Iglesia solo 33 días en 1605 antes de morir. Y uno de mis actos fue confirmar las restricciones contra los judíos en Roma, relegándolos a guetos. Lo hice creyendo que servía a la Iglesia, pero estaba equivocado. Dios no aprueba la discriminación de ningún pueblo. He estado en el purgatorio durante más de 300 años espiando ese pecado y otros. María quedó asombrada. ¿Más de 300 años? Pero fuiste papa. Precisamente, respondió el alma. A quienes se les da mucho, mucho se les exige. Yo conocía las enseñanzas de Cristo mejor que la mayoría. Conocía su mandamiento de amor. Pero permití que políticas y prejuicios de la época influyeran mis decisiones. La responsabilidad de un papa es inmensa. Y cuando falla, la expiación es proporcional. Pero hay esperanza, continuó el alma. Finalmente mi tiempo en el purgatorio está terminando. Pronto entraré al cielo. Y cuando lo haga, rogaré especialmente por todos los líderes de la Iglesia, para que nunca cometan los errores que yo cometí. En los años siguientes, María recibiría visitas de otras figuras históricas. Cada una traía lecciones importantes. John F. Kennedy. María reportó que un alma le dijo que el presidente Kennedy había ido directamente al cielo poco después de su asesinato. Cuando le preguntaron cómo era posible dados sus conocidos pecados de adulterio, la respuesta fue clara. En su último momento, cuando las balas lo golpearon, su último pensamiento fue de arrepentimiento y amor. Y él había hecho mucho bien durante su vida. La misericordia de Dios compensó sus debilidades humanas. John Lennon, décadas después de su muerte, María reportó que John Lennon también estaba en el cielo. Esto sorprendió a muchos dado su agnosticismo público. Pero la explicación fue similar: sufrió mucho en su juventud. Tuvo poca educación religiosa. Pero en su corazón buscaba la verdad y el amor. Y cuando murió violentamente, su último acto mental fue perdonar a quien lo mató. Dios vio su corazón, no sus palabras públicas. Adolf Hitler, cuando alguien preguntó sobre Hitler, las almas le dijeron a María algo diferente: no se dará respuesta porque quien pregunta no tiene intención de rezar por él.
María entendió esto como indicación de que Hitler probablemente estaba en el infierno, pero Dios no permitía que se confirmara para evitar morbos sin caridad. Estas revelaciones causaron controversia. Algunos acusaban a María de ser demasiado liberal, de sugerir que todos se salvan fácilmente. Otros la acusaban de juzgar almas que no le correspondía juzgar. Pero María siempre explicaba pacientemente: no soy yo quien juzga. Solo reporto lo que las almas me dicen. Y la lección es siempre la misma: la misericordia de Dios es infinitamente mayor de lo que imaginamos. Pero también lo es su justicia. Algunos como Kennedy van rápido al cielo. Otros como el Papa Pablo I pasan siglos en el purgatorio. Y otros como Hitler se condenan. Dios sabe exactamente lo que cada alma necesita. La lección para nosotros no es presumir que todos se salvan fácilmente. La lección es no presumir que conocemos el corazón de nadie. Solo Dios lo conoce. Nuestra tarea es rezar por todos, especialmente por los que parecen más alejados de Dios, porque nunca sabemos qué batalla espiritual están librando en su último momento. Una de las enseñanzas más impactantes que María recibió fue sobre cómo reconocer visitas genuinas de almas del purgatorio versus engaños demoníacos. Las almas del purgatorio siempre piden oraciones, misas, rosarios, sacrificios. Hablan con humildad y arrepentimiento. Agradecen cualquier ayuda recibida. Se someten cuando se invoca el nombre de Jesús o María. Nunca revelan el futuro ni hacen profecías. Nunca piden cosas materiales o venganzas. Desaparecen cuando son liberadas y van al cielo. Los demonios que se disfrazan. Pueden pedir oraciones al principio, pero eventualmente piden otras cosas. Hablan con orgullo o tratan de causar miedo excesivo. No agradecen genuinamente. Huyen cuando se invoca el nombre de Jesús con fe. A menudo revelan secretos o profecías sensacionalistas. Pueden pedir cosas extrañas o inmorales. Nunca desaparecen permanentemente hasta que son expulsados. María también enseñó sobre señales comunes de visitas de almas. Golpes en las paredes o puertas. El número de golpes puede indicar número de misas necesarias. Objetos que se mueven o caen sin explicación. Puertas o ventanas que se abren solas. Sensación de frío súbito. Voces que llaman nuestro nombre. Sueños muy vívidos donde el difunto pide ayuda específica. Sentimiento fuerte e inexplicable de que debemos rezar por alguien. Pero advertía María, no todos estos fenómenos son almas del purgatorio. Pueden ser muchas cosas, causas naturales, imaginación, o incluso demonios. Por eso siempre hay que discernir con un sacerdote sabio y nunca tomar estas cosas a la ligera. Las experiencias de María Simma no contradecían la doctrina católica sobre el purgatorio. Al contrario, la confirmaban y la iluminaban con detalles extraordinarios. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña en los números 1030 a 1032. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. María Simma añadió detalles específicos basados en lo que las almas le comunicaban. Primero, el purgatorio tiene diferentes niveles de intensidad. No es un lugar único con sufrimiento uniforme. Hay almas que están cerca de la liberación y sufren relativamente poco. Hay otras en niveles más profundos que sufren intensamente y pueden permanecer allí durante siglos. El factor determinante no es solo la gravedad de los pecados, sino también el conocimiento que la persona tenía. Un papa que peca gravemente sufre más que un pagano que nunca conoció el Evangelio pero peca similarmente, porque el papa conocía mejor la voluntad de Dios. Segundo, el sufrimiento principal es la privación temporal de Dios.
María explicaba que las almas le decían que el dolor más grande del purgatorio no son tormentos físicos, aunque hay purificación que se experimenta como fuego espiritual, sino la incapacidad temporal de ver a Dios cara a cara. Las almas saben que están salvadas. Saben que irán al cielo eventualmente. Pero la espera es agonizante porque cada segundo lejos de Dios se siente como eternidad. Es como estar en el desierto muriendo de sed mientras ves agua en la distancia pero no puedes alcanzarla todavía. Tercero, las almas del purgatorio no pueden ayudarse a sí mismas. Una vez que mueren, su tiempo de mérito terminó. Ya no pueden rezar por sí mismas de manera que les beneficie. Dependen completamente de las oraciones de los vivos. Pero pueden rezar por nosotros. De hecho, las almas del purgatorio son intercesoras poderosas ante Dios por quienes las ayudan en la tierra. Cuarto, hay jerarquía en la efectividad de las ayudas. María enseñaba, basada en lo que las almas le decían, que estas son las ayudas más poderosas en orden. 1. La Santa Misa. Una sola misa tiene valor infinito porque es el sacrificio de Cristo mismo. María reportaba casos de almas liberadas instantáneamente después de una misa ofrecida por ellas. 2. El Santo Rosario. María Santísima tiene poder especial para interceder por las almas del purgatorio. El rosario rezado devotamente por un difunto es extraordinariamente efectivo. 3. Las indulgencias, especialmente las indulgencias plenarias ganadas en favor de los difuntos durante noviembre o en condiciones específicas que la Iglesia establece. 4. El ayuno y las obras de misericordia. Ofrecer sacrificios personales específicamente por las almas tiene gran valor. 5. Las oraciones vocales. Cualquier oración sincera ayuda. Especialmente las oraciones oficiales de la Iglesia como el oficio de difuntos. 5. Muchas almas están completamente olvidadas. María decía que esto era lo más trágico. Hay millones de almas en el purgatorio que no tienen absolutamente nadie en la tierra rezando por ellas. Sus familias murieron. Sus amigos los olvidaron. Nadie ofrece misas. Nadie reza rosarios. Estas almas sufren no solo por la privación de Dios, sino también por el abandono de sus hermanos vivos. Por eso María insistía tanto en rezar no solo por nuestros familiares difuntos, sino también por las almas más abandonadas. 6. El destino eterno se decide en el momento de la muerte. Contrario a algunas interpretaciones erróneas, María siempre fue clara. El purgatorio no es segunda oportunidad de salvación. Solo van al purgatorio quienes murieron en gracia de Dios pero con pecados veniales no expiados o penas temporales pendientes por pecados perdonados. Quien muere en pecado mortal sin arrepentimiento va directamente al infierno. Quien muere en gracia de Dios completamente purificado va directamente al cielo. El purgatorio es solo para quienes están en el medio, salvados pero no completamente limpios todavía. 7. La misericordia de Dios es más grande de lo que imaginamos. Este fue quizás el mensaje más importante de todas las experiencias de María. Los casos de Gorin, Kennedy, Lennon y otros demostraban que Dios salva a personas que nosotros hubiéramos condenado sin pensarlo dos veces. Pero esto no significa universalismo, la herejía de que todos se salvan automáticamente. Significa que Dios mira el corazón de maneras que nosotros no podemos. Ve arrepentimientos de último segundo que nosotros no presenciamos. Ve circunstancias atenuantes que nosotros desconocemos. Ve intenciones profundas que nosotros no podemos juzgar. Por eso la Iglesia, aunque canoniza santos declarando que están en el cielo, nunca declara que nadie específico está en el infierno. Ni siquiera Hitler o Stalin. Porque solo Dios conoce el corazón humano completamente. La teóloga del purgatorio Santa Catalina de Génova escribió en el siglo XV experiencias muy similares a las de María Simma. Santa Faustina Kowalska en el siglo XX también reportó visitas de almas del purgatorio. La Iglesia ha reconocido estos casos como auténticos. María Simma se une a esta tradición mística de la Iglesia, confirmando enseñanzas antiguas con testimonios contemporáneos verificables.
María Simma murió el 16 de marzo de 2004 a los 89 años. Sus últimas palabras fueron: veo tantas luces hermosas, y tantas almas felices que vinieron a agradecerme. Durante 64 años había servido como puente entre dos mundos. Había ayudado a liberar incontables almas del purgatorio. Había enseñado a millones sobre la importancia de la oración por los difuntos. Su mensaje sigue siendo relevante hoy, quizás más que nunca. Porque en nuestra cultura moderna, hemos perdido casi completamente la práctica de rezar por los muertos. Enterramos o cremamos a nuestros seres queridos y luego los olvidamos espiritualmente. Asumimos que están en un lugar mejor sin hacer nada concreto para ayudarlos a llegar allí. Pero si María Simma tenía razón, y la Iglesia nunca encontró razón para dudar de ella, entonces nuestros seres queridos pueden estar sufriendo en el purgatorio esperando desesperadamente que alguien rece por ellos. Esta noche, antes de dormir, haz algo concreto. Primero, haz una lista de todos tus seres queridos que han muerto. Padres, abuelos, hermanos, amigos, conocidos. Todos los que recuerdes. Segundo, comprométete a rezar por uno de ellos específicamente cada día durante un mes. Puede ser un rosario. Puede ser simplemente un Padre Nuestro, Ave María y Gloria ofrecido por esa alma. Lo importante es la constancia y la intención. Tercero, ofrece una misa por ellos. Ve a tu parroquia y pide que se ofrezca una misa por el alma de tu ser querido. Dona lo que puedas para la misa. Asiste si es posible. No hay ayuda más poderosa que puedes darles. Cuarto, durante noviembre, mes de las ánimas, visita un cementerio. Reza por las almas enterradas allí, especialmente por aquellas que no tienen a nadie más rezando por ellas. Gana indulgencias plenarias aplicables a los difuntos según las condiciones que la Iglesia establece. Quinto, reza también por las almas más olvidadas. Cada noche antes de dormir, reza: Jesús misericordioso, te ofrezco esta oración por el alma más olvidada del purgatorio, aquella que tiene menos oraciones, aquella que más sufre por el abandono de los vivos. Libérala por tu infinita misericordia. Sexto, no temas a las manifestaciones de almas si ocurren. Si experimentas fenómenos extraños en tu casa después de la muerte de un ser querido, no entres en pánico. Habla con un sacerdote. Pero también simplemente reza por esa alma. Ofrece misas. Probablemente es solo un ser querido pidiendo ayuda. Séptimo, vive de manera que minimices tu propio tiempo en el purgatorio. Confiésate regularmente. Recibe la Eucaristía devotamente. Practica las obras de misericordia. Perdona generosamente. Ofrece tus sufrimientos diarios por la expiación de tus pecados. María Simma enseñaba que podemos reducir significativamente nuestro tiempo futuro en el purgatorio viviendo ahora con conciencia de la eternidad. Cada vez que perdonamos a quien nos ofendió, acortamos nuestro purgatorio. Cada vez que ayunamos o hacemos sacrificio voluntario, expiamos pecados ahora en lugar de después. Cada vez que recibimos una indulgencia plenaria en estado de gracia, borramos completamente la pena temporal de nuestros pecados. La pregunta no es si el purgatorio existe. La Iglesia lo enseña dogmáticamente. La pregunta es, ¿vivirás como si realmente creyeras en él? ¿Rezarás por tus seres queridos difuntos que pueden estar sufriendo esperando tu ayuda? ¿O los olvidarás, dejándolos solos en su purificación, cuando un simple rosario tuyo podría aliviar su sufrimiento o incluso liberarlos completamente? María Simma dedicó 64 años de su vida a ayudar almas que no podían ayudarse a sí mismas. No tenía que hacerlo. Fue una cruz pesada que llevó con obediencia heroica. Tú no necesitas ver almas para ayudarlas. Solo necesitas creer en la doctrina que la Iglesia siempre ha enseñado, que nuestras oraciones tienen poder real para ayudar a los difuntos. Y si realmente crees esto, actuarás en consecuencia. Porque el amor no termina con la muerte.
Y la forma más concreta de demostrar amor a quienes ya partieron es rezar por ellos hasta que estemos seguros de que están en el cielo. Algún día tú también morirás. Y cuando estés en el purgatorio, esperarás desesperadamente que alguien en la tierra se acuerde de ti y rece por tu liberación. Haz por otros ahora lo que esperarás que hagan por ti entonces. Esa fue la lección final de María Simma. Y sigue siendo válida hoy. Si este vídeo ha tocado tu corazón de alguna forma, te pido 3 cosas muy importantes. Primero, suscríbete a El Sagrario Oculto. No somos solo un canal más de YouTube, somos una comunidad que busca las verdades espirituales que el mundo moderno intenta ocultar. Cada semana compartimos revelaciones místicas, casos documentados de santos y misterios que pocos conocen pero que pueden transformar vidas. Segundo, dale me gusta a este vídeo. Esto le dice a YouTube que este contenido es valioso y debe mostrarse a más personas. Tu like puede ser el instrumento para que alguien más descubra la importancia de rezar por los difuntos. Tercero, comparte este vídeo. Envíaselo a ese familiar que nunca reza por sus seres queridos fallecidos. A ese amigo que ha perdido la fe en el purgatorio. A esa persona que necesita recordar que nuestro amor por los difuntos debe expresarse en oración concreta. Y déjanos en los comentarios, ¿rezas regularmente por las almas del purgatorio? ¿Has experimentado alguna vez manifestaciones de almas pidiendo ayuda? Leemos cada comentario y tus testimonios inspiran a otros a vivir esta práctica olvidada de la Iglesia. Nos vemos en el próximo vídeo, donde revelaremos otro misterio del Sagrario Oculto. Que María Simma interceda por ti. Que nunca olvides a tus seres queridos difuntos. Que tus oraciones liberen muchas almas del purgatorio. Que cuando llegue tu momento, otros recen por ti como tú rezaste por ellos. Que Dios te bendiga. Eterno descanso dals, Señor, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.